En 1632, cuando Galileo tenía 68 años de edad, terminó el Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, una disertación sobre todos los puntos que él trataba de defender. Fue un intento de volver a presentar su teoría de la Tierra en movimiento y una verdadera joya literaria. Galileo había calculado mal, y la aparición del libro fue como si se tirase de cabeza contra el suelo. El Papa Urbano VIII se enfureció ante aquel acto de abierto desafío. Los jesuitas, dando escape a años de resentimiento, hicieron todo lo que pudieron para avivar la ira del pontífice. El libro fue suspendido y sometido a un concienzudo examen. Cuando Galileo se dio cuenta del resultado se quedó totalmente mudo, sorprendente para un hombre como él. El diálogo fue considerado inaceptable para la Iglesia, pero todavía iba a suceder algo peor. El Papa convocó a la Inquisición, lo que condujo a Galileo a una situación realmente crítica. Galileo se encontraba en un estado de shock cuando la Inquisición de Florencia llamó a su casa con una acusación formal. Le ordenó que se presentara en Roma antes de 30 días para responder a los cargos que pesaban contra él. Era justo la noticia que más temía. Galileo iba a ser acusado de herejía y procesado. En Roma se celebraron una serie de vistas e interrogatorios para poner a prueba las convicciones y la inteligencia de Galileo. Como en la primera ocasión, y aunque estaba débil y enfermo, se defendió con habilidad y brillantez, intentando superar a sus detractores por medio de la oratoria. Pero ahora iban a obligarle a hincar la rodilla. No era aquel el momento para su prosa satírica. Estaba luchando por su vida, por su honor, por la verdad. De los archivos del Vaticano llegó el documento falsificado en el que se le ordenaban no sostener, enseñar ni defender la teoría copernicana en ninguna forma. Galileo protestó y afirmó que dicho documento no recogía los hechos correctamente. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Los diálogos iban claramente contra esa orden. No había salida posible. La Inquisición no se andaba con sutilezas. Sabía cómo hacer confesar a la gente. Buscaba un punto débil en el acusado, a menos que éste admitiese su culpabilidad. Sus amigos suplicaron a Galileo que se declarara culpable. Tragarse el orgullo y la vanidad, admitir haber olvidado que había sido advertido y abandonar la teoría de que la Tierra se movía para seguir vivo. Su vida estaba en sus propias manos. ¿Cuál iba a ser su decisión? No había posibilidad alguna de defender su postura. Para Galileo, la decisión era clara. ¿Valía la pena morir por la verdad? ¿Debía soportar la cárcel, la tortura y ser quemado en la hoguera por sus creencias científicas? ¿Debía sacrificarse por los principios que sabía que eran ciertos? En última instancia, ¿poseía el coraje para afrontar el martirio en aras de la ciencia? Con las llamas bailando en su mente y los gritos de otros herejes resonándole en la mente, Galileo compareció de nuevo ante el comisario general de la Inquisición y sus ayudantes. El orgulloso y arrogante indagador de la verdad iba a ser obligado a confesar su pecado. Su humillación fue completa. Mi error ha sido, lo confieso, la vanidad, la ambición de gloria, la pura ignorancia y el descuido. Y me confirmo en mi aseveración. No he sostenido ni sostengo como verdadera la opinión que ha sido condenada del movimiento de la Tierra y la inmovilidad del Sol. Si me concedieran, como yo deseo, los medios y el tiempo para presentar una clara demostración de ello, estoy listo para hacerla. Habiendo confesado, Galileo esperaba una sentencia clemente, pero su antiguo amigo, el Papa, quería venganza. Su deseo era destruir a Galileo. La sentencia fue severa. Postrado de rodillas, un hombre anciano y enfermo esperaba temblando de miedo bajo la larga túnica. Su sentencia de prisión se confirmó, al igual que la prohibición de su libro. Pero solo más tarde,
llegó la parte más dura para el orgulloso genio. Yo, Galileo, hijo del finado Vincenzo Galilei, florentino, de 70 años de edad, he sido declarado por el Santo Oficio culpable de ser sospechoso de reiterada y vehemente herejía. Eso es como decir que he sostenido y creído que el Sol era el centro inamovible del universo, y que la Tierra no era el centro y se mueve. Con sincero corazón y una fe ciega, abjuro, maldigo y aborrezco de los errores y herejías anteriormente mencionados. La ignorancia y el miedo, los peores enemigos de la verdad, habían vencido. El progreso científico en Italia se detuvo en seco. El consuelo de haberle sido concedido regresar a Florencia se vio empañado por otro golpe amargo. Su amada hija, la hermana María Celeste, cuya correspondencia asidua siempre le había reconfortado, murió en la primavera del año siguiente. Galileo estaba destrozado. Parecía que no deseaba otra cosa que reunirse con su hija fallecida. Pero el espíritu combativo de Galileo no podía ser completamente destruido. Poco tiempo después, un forastero escribió que Galileo y sus amigos, en particular un hombre llamado Piccolomini, estaban esparciendo papeles por el suelo con tanto entusiasmo que uno no podía más que mostrar admiración. A los 74 años, publicó Los discursos y demostración matemática en torno a dos nuevas ciencias relacionadas con la mecánica. Lejos de estar acabado, de nuevo se lanzaba a la guerra contra Aristóteles, como haría un niño castigado injustamente. Era otra obra brillante en la que abordaba algunos de sus argumentos preferidos: el movimiento, la aceleración, la mecánica y la filosofía de la ciencia. Su frase, cualquier fuerza imprimida a un objeto hará que dicho objeto mantenga un movimiento uniforme, permanece como uno de los pilares fundamentales de la física, demostrando lo avanzado que era el pensamiento de Galileo. Pero al final, cuando se debilitó su vista y se quedó ciego, ya no pudo continuar con sus experimentos. Tras vivir lo suficiente para concluir la construcción de su calculador de satélites, con el que pretendía marcar las posiciones pasadas y futuras de los planetas, la brillante luz de su penetrante y abrasivo genio comenzó a vacilar para luego extinguirse. Galileo, el azote de los estrechos de miras y los ignorantes, murió en 1642. La importancia de su trabajo, los principios que estableció en matemáticas y en física y que hoy afectan nuestras vidas, son reconocidos ahora, casi 400 años después, por la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, mientras la sonda Galileo abre aún más las fronteras del conocimiento científico, tal como hizo él en su tiempo. Aunque la fuerza de la ignorancia goza del poder para asestar una terrible venganza sobre aquellos que osan interponerse en su camino, Galileo Galilei, un artista, un músico, un filósofo, un matemático, pero por encima de todo un pionero y un rebelde, se atrevió a defender y enfrentarse a todos en su persecución de la verdad. Todos nosotros tenemos con él una deuda inextinguible.